Hola, hablamos acerca de la última actividad que debíamos realizar en Excel. En esta actividad debíamos calcular la edad de la persona a partir de la fecha de nacimiento y entonces debíamos hacer uso, como lo explicaba el enunciado, en este caso de la fórmula año. Por supuesto, en la fecha de nacimiento bastaba con cargar, no necesariamente generarlo, aunque allí podríamos haber usado otra de las fórmulas visto, que es la fórmula fecha. Entonces, ingresada la fecha de nacimiento de la persona, ¿sí? Ingresada la fecha de nacimiento, decía, supongamos que la persona nació en 1999. Entonces, lo que el ejercicio pedía era la utilización de la fórmula año, pero por supuesto, esta fórmula lo que hace es tomar de una fecha y cortar la parte correspondiente al año nada más, y por supuesto, restamos lo que sería el año actual de el año en que nació, y eso nos da de manera aproximada la edad de la persona. Ahora, entonces, lo que estoy usando, decía, o lo que debía usar, es la fórmula año. Aquí tengo un punto de debilidad, podríamos tomarlo así, si es que la fecha de sistema de la computadora que estoy utilizando no está, valga la redundancia, con la fecha correcta. ¿Por qué? Porque hace uso de la fórmula hoy, sabiendo que la fórmula hoy lo que me rescata es el año del sistema. ¿Y por qué hago uso de la fórmula hoy? Porque no rescaté la fecha actual, o no puse la fecha actual en ningún otro lugar. Entonces, como no lo tengo, directamente hago uso de la fórmula hoy para obtener, en este caso puntual, el año, habiendo o despreciando tanto el día como el mes. Entonces ya aquí tendría 2020, y a eso le voy a estar restando el año de la fecha última cargada. Esto, bueno, este no es un error. Al cargar un campo fecha, inmediatamente reconfigura el tipo de campo a fecha. Lo que hacemos es cambiarlo en cuanto a su formato a número general nada más. De esa manera, al volver a hacer un número, me devuelve el resultado. Entonces, la persona hoy tiene 21 años, habiendo nacido en el 99. Repito, esto es una aproximación porque estoy despreciando tanto los días como los meses. Esa era una de las actividades que debíamos realizar. La otra actividad era generar un gráfico circular a partir de los datos de coeficiente. En este caso, cuando voy a generar el gráfico, recuerden que lo que hago es ir a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar seleccionar el tipo de gráfico circular, y este puede ser de 1 o de 2 dimensiones, de 2 o de 3 dimensiones. En este caso tomé la opción de 3 dimensiones. Aquí recuerdo que una de las preguntas era si es obligatorio seleccionar o no los datos, y algunos me respondieron de manera correcta que es indistinto, porque haya seleccionado o no los datos, necesariamente tendré que pasar por el botón de seleccionar datos. Entonces en este caso no seleccioné nada, y por eso es que tengo un rectángulo en blanco. Luego ahora entonces voy a ir por el botón seleccionar datos. Tengo una serie en blanco, por lo tanto la voy a modificar. El título o el nombre de la serie es el título de la columna con la que vamos a graficar. El título de la columna es coeficientes, mientras que los datos son, por supuesto, los datos de coeficiente. Bien, inmediatamente tengo el gráfico ya abajo,
pero claro, no tengo información referido o a quién, a quién corresponde cada una de las porciones. Es decir, que también debo editar las categorías en la ventana emergente que me está presentando. Las categorías son, como decir, a ver, estas porciones, ¿de quiénes son? Y son de los pacientes. Entonces señalo sus apellidos y nombres sin el título, por supuesto. Lo aceptamos. Una vez más aceptamos y todos los datos ya, o se supone que los datos están volcados en el gráfico. Una de los puntos que se debía cumplir a la hora de presentar el trabajo hablaba de que esto que se encuentra aquí abajo, que es como una explicación o como decir a quién corresponde cada una de las porciones en función de ese puntito de color, esto se conoce como leyenda y está prohibido, o al menos para la clase no debería estar. Tengo muchas alternativas como para sacarlo. Una alternativa rápida sería simplemente presionar el botón suprimir e inmediatamente desaparece. Otra alternativa es ir a elementos, agregar elementos de gráfico, allí seleccionar la opción leyenda y marcar la alternativa de ninguno. Pero entonces ahora el gráfico directamente no me explica absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es poner o volcar la información directamente sobre cada una de las porciones. Esto puedo hacerlo, repito, porque antes pasé por la opción de seleccionar datos y en la ventana que se presenta marqué debidamente cuál es el título de la columna con la que voy a graficar, que eso es su nombre, los datos con los cuales voy a graficar, como también modifiqué las categorías y allí lo que seleccioné fueron los nombres de los pacientes, ¿sí? Los nombres de los pacientes, pues de ellos, decía, se tratan estos datos, ¿sí? Bien. Cuando hice eso, ¿sí? Cuando hice eso, entonces el resultado es que tengo la información ya disponible, pero no las volqué aún sobre el gráfico. Para eso, así como antes fui a agregar elementos de gráfico, antes había ido a la opción de leyenda, ahora voy a ir a la opción de etiquetas de datos y voy a tomar la última opción, la que dice más opciones de etiqueta de datos. Dependiendo de la versión de Office, como en este caso me va a abrir una columna a la derecha, o será una ventana emergente. Todo va a depender de la versión de Office con la que esté trabajando. En este caso, en la columna a la derecha, sí o sí voy a marcar el nombre de la categoría, ¿sí? El nombre de la categoría es justamente los nombres y apellidos de cada uno de mis pacientes. Y la opción de valor o porcentaje, según yo crea, ¿sí? Según yo crea, en este caso dejo marcados ambos y no voy a demarcar nunca la opción de mostrar líneas guías. Entonces el resultado de mi gráfico, como decía, es que toda la información está directamente sobre el gráfico. ¿Y por qué no eliminar las líneas guías? Porque muchas veces cuando me veo obligado o cuando tengo muchos datos, algunas de las porciones pueden resultar sumamente pequeñas. Si quitara la opción de líneas guías, entonces esta línea que une el dato que le corresponde a cada porción no existiría. Y al no existir, al separar yo los datos, bien, dado el momento no sabría si ese dato que estoy leyendo, digamos, a qué porción de mi gráfico le corresponde. Bien, esto era entonces la manera en que resolvíamos la última actividad de Excel.